Hola, buenas tardes a todos. Déjenme acomodar aquí nomás para estar viendo el chat. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marisol Solano. Buenas tardes a los que se van conectando. Ahí les encargo para que pasen el enlace del video, ya sea en Facebook o YouTube, que lo compartan ya sea en sus redes o con sus familiares. Para los que ya están conectados, les voy a pedir que antes de que comencemos, que hagan un ejercicio para que veamos la diferencia que hay cuando empezamos y cuando terminamos. Se van a poner en la pared, así desde espaldas, y si tienen un lápiz o algo con que marcar, van a marcar la altura de su cabeza en la pared. Van a marcar la altura de su cabeza y van a marcar la altura de cada uno de los hombros también. De hecho, en los hombros se pueden guiar con la costura de la camiseta o del suéter para que cuando se vuelvan a medir al final tomen la misma medida. Y esto es para que al final vean si notan un cambio de estatura. Hay muchas personas que aumentan algunos centímetros. Hay otros que miden lo mismo, pero sí notan diferencia en la postura en los hombros. Saludos para Argentina. Saludos, Giovanna, Mersen. Saludos, Liliana. Lugares de Argentina. Si alguno de ustedes trae alguna molestia en articulaciones o si tiene algún problema relacionado con la columna vertebral, también me puede poner en los comentarios para tomarlos en cuenta cuando haga el fortalecimiento general o si hay algo en específico, revisarlo también. Buenas tardes, Yolanda Córdoba. Saludos para Veracruz. Entonces, recuerden, ahorita voy a empezar el fortalecimiento, pero mientras lo voy haciendo, pueden ir tomando las medidas que les digo. En la pared, se ponen de espaldas, toman la medida de la altura de la cabeza y la altura de cada uno de los hombros. Ok, vamos a empezar. Les voy a pedir que hagan una respiración profunda. Vamos a ponernos fuertes para sentir, percibir, intuir, 100% creativos. Vamos a ponernos neutrales. Separamos cuerpo, mente, espíritu. Vamos a eliminar bloqueos voluntarios, involuntarios. Incluso vamos a eliminar influencias internas, externas, influencias intermedias, la influencia del colectivo. Vamos a eliminar todas esas creencias y egregores que puedan impedir que recibamos esos fortalecimientos de manera adecuada. Vamos a eliminar muros, barreras, limitantes. Vamos a eliminar pensamientos negativos, formas de pensamiento. Vamos a eliminar sentimientos negativos que puedan estar afectándonos en este momento. Vamos a eliminar la creencia de que los dolores, ya sea dolores articulares, dolores en cualquier parte del cuerpo, que vienen con la edad, que a partir de cierta edad ya empiezan los achaques, las molestias, las enfermedades. Vamos a borrar todas esas creencias, esas programaciones. Vamos a ponernos fuertes para sentir la energía, fuerte para percibirla, fuerte para trabajar con la energía y que la energía buena, la energía positiva,
se refleje en nosotros, en cuerpo, mente y espíritu. Vamos a aumentar nuestro nivel vibracional al máximo. Vamos a eliminar portales, vórtices, conexiones, interferencias de frecuencia, puertas astrales, cualquier otro punto de acceso que pueda estar afectando nuestras estructuras, nuestras articulaciones, todo aquello que pueda estar afectando nuestras posturas, todo aquello que nos impida ponernos o pararnos de una forma correcta. Vamos a eliminar todo aquello que afecte desde el macrocuerpo hasta el microcuerpo. También eliminamos todo aquello que esté afectando nuestra casa, nuestro entorno, tanto nuestro entorno familiar, laboral, todo aquello que nos haga sentir que somos menos o que tenemos que estar como que agachados, y vamos a borrar la energía de todas esas veces que nos hicieron menos o que nos sentimos menos o que sentimos que los otros eran más que nosotros y que no podíamos alcanzarlos o no podíamos llegar al nivel de ellos. Vamos a eliminar las causas, orígenes y razones que hayan detonado todo eso y borramos todo ese efecto acumulado de cuerpo, mente y espíritu. Liberamos y eliminamos completamente y desde la raíz todas aquellas emociones, miedos, tristezas, incluso hay sentimientos de injusticia, todas aquellas memorias, tanto de esta como de otras vidas, de haber sido esclavos o sentirnos esclavos en un trabajo o en alguna labor, el sentirnos esclavos incluso en la familia, esclavos de nuestros amigos o de nuestros hermanos, el sentirnos esclavos en cualquier sentido. Vamos a eliminar esa mentalidad, esas memorias y el trauma de habernos sentido así. Vamos a eliminar también traumas de nosotros haber traumatizado a alguien por hacerlo sentir así, o trauma por haber visto a alguien que se sintiera así. Hacemos una respiración profunda. A ver, ¿cómo se sienten? Déjenme revisar aquí los mensajes. Dice, mi esposo está conmigo. Él padece muchos dolores en el cuádriceps izquierdo debido a la artrosis de cadera. Ok, vamos a revisar eso. Dolor en la espalda, del lado izquierdo. Yolanda dice, mi nieta Laila se cae mucho y ella tiene 8 años. Aunque vamos a revisar ahí lo del equilibrio también. Dice, irritación en los ojos. Bueno, al final, ya que trabajemos, hoy va a ser estructural, lo que es realineación de columna, problemas de columna y articulaciones, pero al final si queda tiempo, ahí vemos algo de los ojos, Gloria. Luego dice, traigo un fuerte dolor de cabeza, me siento congestionada, como si trajera muchísima gripe, pero no traigo nada, me duelen los ojos y el cerebro. Y entonces me dijo, ok, al final si queda tiempo después del fortalecimiento del tema de hoy, ahí checamos también. Gloria dice que ya no se siente diferente, muy bien. Ok, para los que van entrando o que entraron tarde, de nuevo les repito, hagan como ejercicio, se van a poner de espaldas a la pared y van a medir la altura de su cabeza y van a poner una marca y van a medir la altura de cada uno de los hombros. Tomen como referencia, pueden tomar la costura de la camiseta para que a la hora que vuelvan a tomarlo, al final sea donde mismo. Dice, mi esposo, dolor de espalda baja, ya es dolor crónico.
Ok, muy bien. Vamos a empezar a trabajar ahí con esos dolores. Vamos a eliminar en cada uno de nosotros parásitos energéticos, bichos energéticos, seres sutiles. Incluso vamos a eliminar distintos tipos de energía que estén provocando dolor, molestia, inflamación, rigidez, inestabilidad, ya sea para caminar, para estar parado, para estar en ciertas posiciones. Y vamos a ponernos fuertes ante las distintas posiciones. El estar parado, estar con un pie, con dos pies, recargado, acostado, sentado y diversas combinaciones. Vamos a eliminar las debilidades de 2 puntos que puedan afectar nuestras articulaciones y otras partes del cuerpo. Vamos a eliminar la energía de otras personas que se sienten mal, que sufren, que tienen problemas de articulaciones, que tienen problemas para caminar. Y vamos a eliminar enfermedades en nosotros y ancestros en otras vidas. Vamos a eliminar esa energía de enfermedades, de problemas estructurales. Vamos a borrar memorias de caídas. Vamos a borrar memorias de haber sido arrastrados, de haber sido golpeados. Ahí percibo en algunos como haber sido golpeados como con palos o incluso como con piedras. Vamos a borrar memorias, malas experiencias y traumas de haber sido golpeados y haber sido mandados golpear. Y vamos a eliminar el miedo por haber sido golpeados, el miedo a que los golpeen, el miedo a caer. Vamos a eliminar el miedo a sentir que no pueden levantarse, el miedo a no poder caminar. Vamos a eliminar los miedos a no poder seguir, a no poder avanzar, miedos relacionados con detenerse. Vamos a eliminar las frustraciones, todas esas veces que se frustraron tanto en esta como en otras vidas y el trauma que les generó por haber querido hacer algo o alcanzar algo y no poder realizarlo. Sentir que se quedaron estancados, atorados, que se quedaron atrás, que no pudieron avanzar, que no podían llegar a la cima. Vamos a ponerlos fuertes para sus propósitos y objetivos, fuertes para tener éxito, fuertes para llegar a la cima, fuertes para dar pasos agigantados, fuertes para caminar, fuertes para correr, fuertes para cambiar de rumbo también. Muchas veces nos debilita que cuando vamos sobre la marcha enfocados en algo y sabemos que algo está mal o que hay que hacer alguna corrección, nos da miedo a hacer alguna corrección porque tememos que que nos podamos equivocar y que tengamos que regresarnos. Entonces vamos a eliminar el miedo a equivocarnos, el miedo a cambiar de dirección, de rumbo. Vamos a ponernos fuertes para girar hacia cualquier lado, fuertes para tomar cualquier decisión sobre la marcha, incluso fuerte para retroceder también y después volver a avanzar. Vamos a eliminar todas esas memorias de dolor, molestias, estenosis. Vamos a disminuir la acidez en las diversas partes del cuerpo. Vamos a aumentar la alcalinidad. Vamos a eliminar malas energías, energías negativas, toda esa energía densa, energía pesada, energía mórbida. Vamos a eliminar toda energía externa que no nos pertenezca, que nos esté afectando o debilitando. Vamos a separar nuestra energía de la energía de la familia, la energía de los amigos, la energía del trabajo. Vamos a separar la energía de los diversos lugares donde hemos estado.
Vamos a quitar toda esa energía de guardianes, centinelas, todo aquello que esté como acechando o el sentirnos, que nos haga sentir como que estamos al acecho. Y vamos a mandar toda esa energía donde pertenezca. Vamos a aumentar la oxigenación y la hidratación a los músculos, ligamentos, tendones, cartílagos, huesos, fascia. Vamos a disminuir la degeneración y vamos a aumentar y acelerar la regeneración. Déjenme revisar los mensajes. Hugo dice, María, mucho dolor de espalda. Vamos a revisar. Dice, de caídas. Vamos a borrar ahí. De hecho, hay muchos traumas repetitivos relacionados con caídas, con golpes. Vamos a borrar traumas repetitivos, incluso de estar chocando, de estar en contacto constante con algún objeto o incluso con las mismas estructuras del cuerpo. Vamos a borrar toda esa energía de todas esas veces desde que éramos pequeños, que nos caíamos, que nos tropezábamos, que nos lastimábamos, que nos cortamos. Vamos a borrar las emociones que hayan surgido en ese instante también. Eliminamos las causas, orígenes y razones que estén provocando estos dolores ahora. Incluso las causas completamente desde la raíz que provoquen dolores que van y vienen, que a lo mejor ahorita no están, pero que estoy casi seguro que en la noche me va a dar el dolor, o que me va a dar cuando me despierte, o que me va a dar cuando haga el esfuerzo de levantarme, o que me da un dolor que me da solo cuando camino. Entonces vamos a borrar también las memorias mentales, el estar hablando sobre ello, el estarlo contando, platicando, el que alguien me pregunte, que alguien toque el tema o que alguien toque la zona que normalmente duele. Y vamos a eliminar las memorias de estar recordando constantemente todas esas veces que he sentido ese dolor, esa molestia. Dice, por la noche siento mucho cansancio de los tobillos y planta de los pies. De hecho, ahí vamos a liberar presión entre las articulaciones, entre los elementos de las articulaciones. Vamos a fortalecer el separado, energía, independencia, libre movimiento, estabilidad. Vamos a ponernos fuertes para la estabilidad financiera. Ahí siento mucho que lo financiero afecta la zona de los tobillos y las rodillas también. Vamos a fortalecer la estabilidad familiar, la estabilidad mental. Vamos a quitar toda esa carga emocional que nos viene afectando. Eliminamos, soltamos, dejamos ir. Vamos a eliminar excesos de energía también. Vamos a activar los diversos portales de energía del cuerpo y vamos a drenar desde la coronilla. Vamos a ir drenando todo ese exceso de energía. Vamos a drenar la energía de dolor, molestia, afectaciones. Vamos a eliminar la hipersensibilidad también en las diversas zonas. Vamos a fortalecer lo que es el triple calentador. Vamos a limpiar y eliminar bloqueos, estancamientos, congestiones y fortalecer lo que es los meridianos de acupuntura, maestro corazón, intestino delgado, vejiga, riñón, el triple calentador, vesícula, hígado, pulmón,
intestino grueso, meridiano de estómago, del vaso, vaso concepción, vaso gobernador. Vamos a fortalecer la coordinación entre ellos y de ellos con el cuerpo físico y el no físico también. Vamos a eliminar bloqueos energéticos que provoquen dolor o molestia en articulaciones y en diversas zonas del cuerpo. Vamos a disminuir hasta eliminar los diversos desgastes que hay en el cuerpo, tanto en la columna y en articulaciones. Y vamos a regenerar al 100% con potencial infinito. Vamos a acelerar la reestructuración celular. Vamos a integrar también todas estas partes. Vamos a eliminar bloqueos con las finanzas, con pareja, amor, salud, bloqueos para bajar de peso, bloqueos metabólicos, bloqueos mentales. Muchas veces algunos de estos bloqueos también pueden provocar dolores en diversas zonas del cuerpo. Vamos a borrar memorias de haber sido atacado, de haber sido violentado. Incluso vamos a borrar memorias de haber sido enterrado, de haber estado bajo escombros, de que nos haya caído algún árbol, tronco o algo pesado, me viene en la mente. Y vamos a borrar el trauma que se haya sufrido en ese entonces. Y vamos a fortalecer y restablecer en nuestro cuerpo los diversos tipos de energías macrocósmicas, microcósmicas e intrínsecas. Y entre ellas fortalecemos el separado, energía, libre movimiento, y las coordinamos con nuestro cuerpo. Vamos a fortalecer también la planta de los pies, todos los puntos de reflexología. Vamos a eliminar debilidad a 2 puntos. Vamos a activar ahí portales que haya bloqueados en la planta de los pies. Vamos a fortalecer el retorno de la sangre desde la planta de los pies hacia el corazón, de las palmas de las manos hacia el corazón. Vamos a limpiar y fortalecer también los chakras tanto de las articulaciones, tobillos, rodillas, caderas, espalda, dedos, muñecas, codos, hombros, cuello, chakras tanto primarios, secundarios, incluso chakras más pequeños que también estén gobernando o afectando los órganos, glándulas, sistemas, chakras que estén afectando, provocando algún dolor, ya sean en los tejidos, en los músculos, en los huesos, y los micro chakras, también incluso chakras a nivel celular. Vamos a limpiar todos y cada uno de estos chakras. Vamos a ponerlos a girar de manera adecuada. Vamos a energizarlos de manera óptima. Y vamos a colocar filtros en ellos para que no se ensucien tan fácilmente. Vamos a remover también implantes que puedan estar afectando estos chakras. Y vamos a fortalecer la entrada y salida de energía en todos y cada uno de ellos. Vamos a fortalecer la coordinación e interacción entre todos los chakras. Y fortalecemos la conexión y coordinación de los chakras con el cuerpo físico
y el cuerpo etérico. A las personas que traían dolor en rodilla, en los pies, en cadera, en espalda. A ver, ahí, ¿cómo se sienten? ¿Han notado un cambio ahorita con esto también? ¿En cuánto traían el dolor o la molestia? Del 0 al 10, siendo 10 lo más doloroso. ¿Y en cuánto lo sienten ahorita? Mientras reviso aquí mensajes. Emilia, saludos hasta Cuba. Saludos, Rosy. Dice el dolor de... A ver, ¿cómo sigue el dolor de la rodilla, Rosy? A ver si mejoró. ¿En cuánto estaba y en cuánto lo traes ahora? A ver si... Dice, saludos de Chile. Maestro, dolor en zona dorsal, alta, eh, entre omóplatos, a veces también cuello, planta de pies. Jesús dice, mi padre tiene problemas para mover su pierna izquierda, no tiene fuerza para caminar, y mi madre tiene artritis, y le duelen las articulaciones, ¿ok? Dice, Daniel tiene fuerte dolor de espalda baja. Sí, este va a quedar grabado, este fortalecimiento. Rosy dice que ya se siente diferente, muy bien. Dice, yo mucho dolor de espalda, zona de dorso lumbar. Martínez es diferente, de 8 bajó a 3, muy bien Martínez. Aunque vamos a seguir revisando. De nuevo, hagan una respiración profunda, pero ahora va a ser diferente. Inhalan profundamente, sostienen la respiración y mientras aguantan la respiración van a tensar todo el cuerpo. Van a poner duros los brazos, hombros, cuello, espalda. Van a poner fuerte los glúteos, piernas, abdomen, todo el cuerpo. Y cuando ya no aguanten la respiración, relajen por completo. Esto ayuda porque muchas veces hay cristales que le llaman entre los tejidos o los músculos y puede provocar dolores. Entonces, uno cuando hace este tipo de ejercicios también ayuda a que se deshagan y se quitan algunos dolores también. Además que ayuda a relajar y a percibir mejor los fortalecimientos. Vamos a eliminar karmas y maldiciones que estén provocando dolor, molestia, dolores constantes, dolores repetitivos, el estar constantemente enfermando, cayendo por algún dolor. Vamos a eliminar las memorias de todas esas veces que sentimos que caímos y no en sentido de caer y golpearse, sino que sintamos que hayamos caído por el trabajo, en lo familiar, en las amistades, que sintamos que hayamos caído de cualquier forma, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Y vamos a ponernos fuertes para salir de ello. Vamos a ponernos fuertes para liberarnos de todos esos pensamientos constantes. Vamos a eliminar todas esas dudas. Vamos a eliminar las quejas. Todas las veces que nos quejamos, que nos aburrimos. Todas esas veces que criticamos a otras personas por sentirse mal, por sentir dolor, molestia, el haberlas juzgado. Y vamos a eliminar nosotros el autojuzgarnos y todas esas veces que nos hemos criticado también por estarnos enfermando constantemente, por estar frenándonos, porque traemos algún dolor, por sentir que no podemos realizar todas las actividades que queremos, por constantemente sufrir de dolor de rodilla, de pie, de espalda, cualquier dolor que me impide o que yo siento que me impide realizar lo que quiero. Les vamos a borrar toda esa crítica que nos hacemos nosotros mismos, la crítica de la familia, de los amigos. Vamos a eliminar también esa sensación o sentimiento de sentirnos que no valemos porque no podemos hacer actividades pesadas o no podemos hacer las actividades cuando nosotros queremos. Vamos a eliminar el sentirnos desvalorados, tanto por nosotros mismos como sentir que otras personas no valoran
lo que hacemos. Vamos a eliminar el sentir que el esfuerzo que hacemos no es suficiente. Vamos a eliminar el sentir que hay que estar sobreesforzándonos, aun y cuando sintamos dolor o que estemos enfermos, para poder ser visto por los demás, para poder ser tomado en cuenta por los demás. Vamos a eliminar el sentirnos o el ser muy sufridos, el sentirnos víctimas. Vamos a ponernos fuertes para sentirnos dignos y capaces de tener una perfecta salud, de estar libre de dolor, libre de enfermedades, libre de molestias, de achaques, libre de cualquier restricción física, el sentirnos más livianos que pesados constantemente, el 100% del tiempo por tiempo infinito. Y vamos a ponernos fuertes para que no nos afecte lo que otras personas nos dicen, que no nos afecte el que otras personas que a lo mejor tienen una edad mucho mayor que nosotros y nunca se enferman o no sufren de dolores, no tienen achaques, no tienen ninguna afectación, ni siquiera hormonal, o no se les nota, no lo dan a saber. Vamos a eliminar el sentir envidia por esas personas que no se enferman o que no sufren de algún dolor. Vamos a eliminar el criticar a personas que no sufren dolores. Y vamos a ponernos fuertes para que no nos afecte el ver este tipo de personas. Y vamos a ponernos fuertes para ser agradecidos, ya sea que tengamos dolor o no tengamos dolor. Vamos a ponernos fuertes para dar gracias por las veces que hemos tenido algún dolor. ¿Por qué? Porque eso me ha permitido también bajar el ritmo acelerado que llevaba, tomar un descanso para después continuar. A ver, hasta aquí cómo se sienten los que traían todavía dolor, molestia, cómo se sienten. Vamos a eliminar conexiones psíquicas que tengamos con familiares o personas enfermas, con familiares o personas de otros tiempos, espacios. Vamos a eliminar conexiones que tengamos con universos paralelos y que nos estén afectando. Vamos a restablecer nuestra antena psíquica. Vamos a eliminar todos esos ataques psíquicos que llegan a nosotros, a nuestra familia, a nuestro trabajo. Vamos a eliminar la empatía, conexiones y vínculos con personas que sufren dolores. Muchas veces algún dolor que tenemos ni siquiera nos pertenece. Puede ser de que a lo mejor vi a otra persona, a un adulto mayor o alguien con el que empatizo y está sufriendo, tiene un dolor y yo siento el dolor de él. ¿Cómo es eso? Yo siempre les pongo el ejemplo de que como cuando vemos a una persona que se golpea, ¿no? Que vemos que va en la calle y se cae y cuando vemos que va cayendo, ¿qué es lo que hacemos? Ay, ya se cayó o ya se pegó. Cuando vemos que otra persona se pega en el dedo chiquito del pie, ¿no? Y ay, hasta nos duele, ¿no? Pues ese es el tipo de conexión que hay, que a nosotros no nos está pasando, pero ya estamos sintiendo cómo le dolió el pie, cómo le dolió la rodilla al caerse, o que si se golpeó la cabeza, hasta sentimos, hasta nos agarramos la cabeza muchas veces, y, ay, ya se golpeó en la cabeza. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos sentir un dolor que no es nuestro, y no es necesario ver a esa persona que se golpee o que está sufriendo. Muchas veces, simplemente por empatizar con ese tipo de personas, ya con eso es suficiente para que sintamos ese dolor. Entonces vamos a ponernos fuerte también, fuerte para empatizar, fuerte para no empatizar, fuerte para conectar y no conectar, fuerte para sufrir y no sufrir. Y vamos a eliminar todas esas veces que hemos sufrido. Vamos a eliminar desde las memorias de nuestras células, moléculas, átomos, desde nuestro ADN y cromosomas, desde las partículas cuánticas, todas esas memorias de dolor, sufrimiento, inestabilidad física, mental,
Vamos a eliminar la inestabilidad en todos los aspectos. Vamos a aumentar y activar la segregación a nivel óptimo de todos los neurotransmisores, endorfinas, serotoninas, neuropéptidos, prostaglandina, GABA, glutamina, melatonina, noradrenalina, dopamina, oxitocina, acetilcolina, adrenalina, y vamos a drenar excesos que nos puedan estar afectando. Vamos a fortalecer el equilibrio del el líquido cefalorraquídeo. Vamos a coordinarlo. Vamos a fortalecer nuestras áreas cerebrales. Vamos a eliminar trastornos obsesivos que tengamos con nuestro cuerpo, con nuestras articulaciones, imágenes negativas. Vamos a eliminar influencia de personas fallecidas, ataduras espirituales, maldiciones, las múltiples personalidades. Vamos a eliminar cualquier idea negativa que pueda afectar nuestras articulaciones y nuestra estructura. Vamos a aumentar tus pensamientos de felicidad, alegría, gozo, optimismo, sentido del humor. Vamos a eliminar todas esas veces que derramamos lágrimas por algún dolor. Vamos a eliminar todas esas veces que sentimos pena, que nos sentimos humillados. Vamos a eliminar el estar siempre como guardián, sobrealterándonos, sobreprotegiéndonos, interiorizar de más, sobreactuar ante diversas experiencias de la vida. Vamos a eliminar todo ese estrés que afecta a nuestras articulaciones, nuestra espalda. Vamos a eliminar la ansiedad, angustia, tensión, inhabilidad para relajarse. Vamos a eliminar el odio, ya sea contra nosotros mismos, hacia otras personas. Vamos a eliminar ira, rencores, resentimientos, frustraciones, toda la confusión que eso provoca. Vamos a eliminar el miedo, sentimientos de revancha. Y vamos a fortalecer nuestro futuro. Vamos a eliminar la incertidumbre entre los dolores que tenemos. Y vamos a borrar todas esas memorias de dolor, incomodidad, irritación, hipersensibilidad, achaques, sensación de quemarse, presión, entumecimiento, molestias, ya sea desde nuestro sistema nervioso central, cerebro, mente, alma, espíritu, de las células, moléculas, átomos, partículas, huesos, ligamentos, tendones, cartílagos, de la sangre, de la fascia, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Vamos a fortalecer todas las partes físicas del cuerpo y su conexión y coordinación, y vamos a conectarlas al sistema nervioso central. Vamos a borrar memorias, restos, vestigios, huellas, escombros, remanentes, vacilaciones, residuos, impresiones. Y vamos a ponernos fuertes ante todo ello. Hagan una respiración profunda. Y las personas que entraron tarde, les repito, pónganse de espaldas a la pared y tómanse la medida de la altura de su cabeza y pongan una marca para que vean dónde llegan. Toman la altura también de sus hombros. Pueden tomar de referencia la costura de la camiseta.
Esto para ahorita que hagamos la realineación. Noten a ver si hay algún cambio. A ver, hasta aquí cómo se sienten. ¿Han notado alguna diferencia? ¿Ha bajado algún dolor? Dice, sí, este va a quedar grabado. Este fortalecimiento va a quedar grabado tanto en el Facebook como en YouTube. Entonces, igual cuando terminemos, pueden repetirlo. Liliana Sosa dice 1 centímetro más. Ah, ok, tú ya te has medido. Y eso que todavía no hacemos la realineación realmente. O sea, ahorita hemos quitado únicamente debilidades. Ahorita vamos a hacer una realineación, ya ir un poquito más directo a lo físico. Dice, Alberto se durmió, pero dice que el dolor se ha atenuado. De hecho, muchas veces cuando escuchan los fortalecimientos me dicen que se duermen. Es porque les empieza a trabajar la energía, ¿no? Dice, la cadera duele menos. Muy bien. Ok. De nuevo, hagan una respiración profunda. Vamos a fortalecer la coordinación y concentración. Vamos a fortalecer cuerpo, sistema nervioso central, mente, la relación de la mente con el sistema nervioso central. Vamos a eliminar efectos negativos de medicamentos, sustancias químicas. Vamos a fortalecer la integración cerebral, médula espinal, bulbo raquídeo, cerebelo, amígdala cerebral, hipotálamo, glándula pituitaria, tálamo, corteza cerebral, cuerpo calloso. Vamos a remover toxinas que estén afectando cualquiera de estos elementos. Vamos a limpiar. Eliminamos rechazos, resistencias. Aumentamos la aceptación, reconocimiento, integración, balance, equilibrio y estabilidad. Vamos a eliminar muros, barreras, limitantes. Y liberamos y eliminamos completamente de la raíz emociones, miedos y percepciones que estén afectando cualquiera de estos elementos. Eliminamos sus causas, orígenes y razones y todo su efecto acumulado. Vamos a eliminar dolor en nervios. Vamos a regenerar la vaina mielínica al infinito. Vamos a fortalecer, regenerar y restablecer la unión de los nervios con músculos, huesos, arterias, fascia, venas, epiteliales, energía, órganos, con el sistema linfático, glándulas, con lo energético. Vamos a eliminar dolor cerebral. Vamos a borrar memorias de dolor y efectos residuales de dolor en cerebro, médula espinal, sistema nervioso central. Incluso ahí en las conexiones nerviosas también, en las uniones nerviosas. Vamos a nivelar el cerebro con la cabeza. Vamos a integrarlo, conectarlo. Vamos a eliminar disfunciones, desequilibrios. Y vamos a drenar energía que pueda estar afectando. Vamos a aumentar la integración del cerebro y cráneo, cerebro y meninges. Vamos a eliminar bloqueos y estancamientos de líquidos cefalorraquídeo. Vamos a eliminar exceso de productos de desecho. Vamos a aumentar y fortalecer el drenaje linfático. Y vamos a acelerar el drenaje linfático. Vamos a aumentar la integración del cerebro con el coxis. Vamos a eliminar traumas repetitivos, traumas ancestrales. Vamos a eliminar experiencias espirituales relacionadas
o que estén causando dolor cerebral, dolor intracraneal, dolor en la piel, dolor en los nervios. Vamos a conectar e integrar los nervios cerebrales y vamos a coordinarlos. Ok, déjenme revisar aquí. Dice, me disminuyó mucho el malestar del tobillo. Muy bien, vamos a seguir revisando ahí. En el YouTube se llama Manuel Moraga, Terapias Energéticas, el canal en YouTube. De hecho, siempre les recomiendo que se vayan más al canal porque en el Facebook muchas veces no alcanzo a ver los mensajes porque se van recorriendo y se mueven, ¿no? Ya no los puedo ver. Y en el YouTube sí. Vamos a eliminar también a nivel cerebral y en el cerebelo. Vamos a eliminar traumas, calcificaciones, insuficiencia vascular, insuficiencia linfática. Y vamos a limpiar y fortalecer nódulos linfáticos, centros linfáticos, canales linfáticos, ductos linfáticos, ganglios linfáticos y todo lo que es el flujo linfático. Vamos a maximizar las conexiones linfáticas. Eliminamos bloqueos, estancamientos, obstrucciones. Vamos a eliminar cefalias, principios de cefalias, falsas cefalias, traumas, enfermedades, limitaciones, fobias y miedos. Vamos a eliminar karmas de traumas, karmas de enfermedades, karmas de limitaciones, de fobias, de miedos, karmas relacionados con tristeza, soledad, incluso dolor por envejecimiento. Vamos a eliminar dolor localizado, reflejo, la debilidad de 2 puntos, debilidad de órganos pares. Vamos a fortalecer y aumentar la oxigenación y la hidratación en sacro, coxis. Vamos a fortalecer glúteos, pies, dedo de las manos, dedo de los pies. Y vamos a nivelarnos con personas que estén libres de dolor, molestias, enfermedades. Eliminamos desniveles, desigualdades, desuniformidades. Vamos a ponernos fuertes para sentirnos bien, fuertes para estar bien constantemente. Vamos a eliminar cefalias de racimo. Y vamos a eliminar las causas también. Vamos a borrar memorias de dolor en la vista, dolor relacionado con sonidos, olores, fobias, miedos, con las estaciones del año, con los meses, con los días, con el número de día, el número de semana. Vamos a limpiar, fortalecer y oxigenar médula espinal. De hecho, ahí en algunos de ustedes vamos a restablecer la médula espinal a la forma original perfecta. Vamos a hacer varias correcciones ahí. Vamos a fortalecer el flujo energético en la médula espinal. Vamos a fortalecer sistema circulatorio, sangre arterial, sangre venosa, flujos linfáticos, flujo energético. Vamos a limpiar y fortalecer y oxigenar hueso iodes, cerebelo, oídos y lo conectamos al sistema nervioso central. Vamos a eliminar coágulos y microcoágulos de sangre que estén provocando dolor y molestias. Vamos a eliminar inflamaciones, microinflamaciones que estén causando dolor, molestia, inflamación, exceso de energía a nivel cerebral, intracerebral, a nivel intracraneal, a nivel de la piel.
Vamos a eliminar dolor en huesos, toda esa energía que provoca dolor o la sensación de sentir dolor en huesos. Vamos a eliminar la interrupción del flujo en la sangre. Vamos a eliminar venas y arterias torcidas, dobladas, en mala posición, taponeadas o bloqueadas, y lo corregimos. Vamos a activar, vamos a colocar energía para activar el flujo de la sangre. Vamos a fortalecer las válvulas cardíacas. Vamos a reparar venas y arterias. Eliminamos sangre estancada, sangre coagulada, problemas, secuelas y efectos acumulados. Vamos a aumentar los espacios de las arterias. Vamos a eliminar disfunciones físicas, desequilibrios físicos, desórdenes musculoesqueléticos. Y vamos a eliminar la falta de balance muscular, falta de integración. Vamos a eliminar rigidez física, mental y energética. Vamos a eliminar entumecimientos, pesadez, dureza, tensión, tirantez. Vamos a eliminar exceso de ácido láctico, ácido úrico. Vamos a eliminar sobrecompensaciones, flojedad, ligereza, exceso de blandura, exceso de relajación. Y vamos a fortalecer la alineación músculo-esquelética. Vamos a eliminar que nos debilite el ser una persona recta, el tener un comportamiento recto, el ser rectos en todo lo que hacemos, en lo que decimos, y nos ponemos fuerte para ellos también. Corregimos, realineamos e integramos el sistema nervioso central a las vértebras, caderas, hombros, rodillas, dedos, pulgares, codos, muñecas, articulación atlantoaxial, tobillos, articulaciones interfalángicas, y borramos memorias y malas experiencias que pueda estar afectando. Vamos a corregir todas y cada una de las vértebras de nuestra columna, desde el sacro, coxis, lumbares. Vamos a ir corrigiendo la posición. Vamos a ir girando, doblando hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, hasta que quede en la posición correcta, una por una. Vamos a eliminar desgaste que hay en lumbares. Vamos a regenerar, reestructurar. Incluso hay unas como pequeñas heridas viejas. Vamos a suturar. Y vamos a aumentar el espacio. Vamos igual a corregir la posición en dorsales. Incluso ahí vamos a restablecer la curvatura normal de dorsales, lumbares, cervicales.
Vamos a tensionar los nervios, ligamentos, tendones. Vamos a liberar presión que hay en nervios, ligamentos y tendones. Y vamos a corregir la posición de cervicales. Es una primer cervical. Vamos a aumentar todavía un espacio más. Vamos a liberar presión e inflamación que hay en esa zona. Vamos a eliminar estancamientos. Y vamos a fortalecer el flujo energético desde el cráneo. Cráneo, sacro, coxis, todo lo que es la columna vertebral. Cola energética. Vamos a fortalecer los 5 cerebros. Vamos a eliminar malas energías y vamos a aumentar la energía vital en lo que son los 5 cerebros. Ok, ahí ya lo percibo ya mejor. De hecho, ahí como que alguien traía un problemita ahí en el lado de la ciática con esto último que hice. Ahí siento que se liberó. Y vamos a fortalecer la alineación de cada vértebra respecto a la que está arriba y abajo. Fortalecemos ligamento anterior, al ligamento posterior. Aumentamos la elasticidad del disco. Vamos a aumentar la oxigenación en los discos. Vamos a aumentar la hidratación en la gelatina interna de cada disco. Vamos a eliminar deformaciones del cuerpo de las vértebras, malformaciones. Vamos a eliminar factores de osteoartritis. Vamos a eliminar posiciones fijas. Vamos a eliminar posiciones fusionadas. Emparejamiento ahí de estructuras. Vamos a quitar estructuras que no nos pertenecen. Vamos a eliminar problemas de morfología que hay en las vértebras con sus apéndices. Vamos a fortalecer el balance estructural. Vamos a aumentar lo que es la rotación de la columna hacia un lado, hacia el otro, hacia enfrente, atrás, inclinación de la base de la columna, enfrente, atrás, izquierda, derecha. Vamos a aumentar la rotación de la pelvis. Vamos a aumentar la inclinación y rotación de la caja torácica también. Vamos a eliminar curvas inapropiadas que hay en la columna vertebral. Vamos a eliminar curvatura posterior de la región torácica, curvatura anterior de la región lumbar. Vamos a eliminar curvatura lateral. Y eliminamos, liberamos, independizamos, soltamos y protegemos memorias, impresiones, residuos, restos, remanentes. Incluso vamos a eliminar problemas estructurales que tengamos. Vamos a eliminar el que sean heredados. Vamos a eliminar enfermedades en los ancestros y en nosotros en otras vidas donde nos haya provocado alguna afectación estructural, algún desequilibrio. Y borramos todo ese efecto acumulado de cuerpo, mente y espíritu. Hagan una respiración profunda y a ver cómo sienten a esos dolores que todavía quedaban. Y mientras van escribiendo, vamos a realinear e integrar lo que es la pelvis, sacro y cráneo. De izquierda a derecha, derecha a izquierda, adelante atrás, atrás adelante, arriba abajo, abajo arriba. Vamos a borrar memorias
de haber sido atacado y golpeados, ya sean en la cabeza, de haber sido atacados por la espalda y que hayan lastimado algún nervio de la columna. Vamos a borrar memorias de otras vidas donde por nosotros atacar a alguien y que la otra persona se defendiera, nos haya lastimado y nos haya provocado alguna afectación estructural o incluso que haya provocado que quedáramos en un estado vegetativo por mucho tiempo. Vamos a borrar esas memorias, vamos a borrar los traumas y la mala experiencia sufrida en ello. Vamos a fortalecer e integrar la relación que hay de brazos con piernas, brazos manos, brazos con los pies, codos con rodillas, codos con los dedos, codos con las manos, codos con los pies, hombros pulmones, hombros parte interna del pecho, hombros peritoneo, hombros caderas, hombros dedos de las manos, hombros con los dedos de los pies. En la parte de las rodillas hay unos ligamentos ahí que están en mala posición. Vamos a reacomodar las partes internas y externas de los elementos que conforman las rodillas. Vamos a reacomodar también ahí la rótula. Vamos a regenerar las partes internas. De hecho, hay espacios ahí ya dañados. Vamos a eliminar daños, problemas, secuelas. Vamos a eliminar incluso secuelas por todas aquellas veces que ya les han infiltrado alguna rodilla o alguna articulación. Vamos a eliminar el efecto negativo de esas infiltraciones. Y la parte que está degenerada en las rodillas y en otras articulaciones, disminuimos esa degeneración, aumentamos la regeneración y fortalecemos la reestructuración celular. Entonces vamos a aumentar ahí, vamos a mandar células madres a estas zonas. Vamos a eliminar agarrotamientos de los músculos. Vamos a eliminar problemas linfáticos. Vamos a eliminar sobremineralizaciones, células sobremineralizadas, calcificadas, ociosificadas. Vamos a eliminar la disminución de espacios, debilidades que haya relacionadas con cicatrices, adherencias, hematomas, estancamientos, sangre acumulada, tejidos conjuntivos, problemas o debilidades en tendones y ligamentos. Vamos a aumentar la absorción de glucosa de forma óptima. Hagan una respiración profunda y a ver cómo se sienten. Ya casi terminamos. Vamos a fortalecer en las diversas partes del cuerpo la bioquímica, bioresonancia. Vamos a incrementar la hidratación. Y vamos a mejorar la distribución y el transporte de la glucosa, oxígeno, carbono, nitrógeno, hormona de crecimiento, hormonas sexuales, vitaminas y minerales también para los músculos, tendones, ligamentos, cartílagos, huesos, mitocondrias, dentro de las articulaciones. Vamos a restablecer el espacio entre articulaciones. Vamos a aumentar la lubricación. Vamos a adecuar las energías
Y vamos a reducir la resistencia con las uniones nerviosas, resistencias en nervios, resistencias vasculares, en tejidos conectivos. Vamos a eliminar fermentaciones, inflamaciones. Vamos a eliminar sobrepoblación de hongos, virus, parásitos, bacterias, reservorios que pueden estar provocando afectación en articulaciones o en alguna otra estructura. Vamos a fortalecer las correcciones mentales. Eliminamos debilidades mentales y emocionales que estén afectando cualquier estructura. Y en las articulaciones aumentamos separación, movimiento independiente, flexibilidad, energía, vacío, espacios vacíos, balance muscular e integración muscular. El reconocimiento de cada elemento, cada parte. Okay, ahí percibo ya mejor. Y vamos a hacer una realineación. Una vez que ya fortalecimos las estructuras, hacemos una realineación completa. Vamos a realinear, integrar, nivelar y fortalecer los pies. Derecha, izquierda, derecha, arriba, abajo, arriba. Lo interno con lo externo y lo externo con lo interno. Y esto mismo lo hacemos extensivo hacia los demás elementos. Tobillos, piernas, rodillas, muslos, caderas, sacro, espalda baja, espalda alta, hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos, dedo de las manos, pulgares de las manos, cuello, atlas, axial, cabeza. Y realineamos la parte externa de los pies con la parte interna. Vamos a aumentar la oxigenación a nivel cerebral. Y nos ponemos fuertes para los cambios, para que estos sean rápidos y definitivos. Ok, todos aquellos que hicieron el ejercicio que les dije desde el inicio de tomarse medida en la pared de la cabeza y de cada uno de los hombros, háganlo de nuevo y pónganme en los comentarios si notaron alguna diferencia en la altura de la cabeza, si crecieron, si redujeron, o en la altura de los hombros también, si uno estaba más arriba que el otro y ahora están iguales, o si los dos están más arriba ahora. Y en lo que hacen esto, voy a revisar aquí mensajes. Dice, para Fátima Zapata, para que pueda ser mamá. Ahí sí me llevaría más tiempo, un fortalecimiento para la maternidad, para las personas que no pueden tener bebés, ya sea por algún problema físico o mental o algún otro problema. Sí me tomaría más tiempo. Incluso hay veces que con una sesión puede quedar, dependiendo del caso. Me ha tocado casos que con 2 o 3 sesiones le puede ayudar. Dice ya, gracias por fortalecer a Federico, espalda baja. A ver, ¿cómo sigue Federico, Yolanda? Los que traían también dolor de cabeza, algún malestar o pesadez, ¿en cuánto lo traían del 0 al 10? ¿Y en cuánto lo sienten ahora? Porque todo lo que hice, todo va ligado y conectado, entonces también ahí va a ayudar para dolor de cabeza, si traían dolor de o entumecimiento en las manos, en los pies. María Pérez, dolor en mi hombro derecho cuando muevo el brazo en 5. Ese entraste desde el inicio, María, porque ahí desde el inicio también trabajamos algo de eso. Pero igual déjame, te hago algo rápido. Vamos a aumentar la elasticidad en los hombros, vamos a nivelar ambos hombros
Entonces vamos a eliminar hombros caídos. Vamos a eliminar tensión que hay en los omóplatos. Incluso ahí percibo en en dos personas, los que están conectados, ahí percibo como un pequeño desgarre, como que en la altura de los omóplatos y un poco más abajo también. Vamos a eliminar estos desgarres, vamos a corregir y reconectar ahí los tejidos. Vamos a aumentar la oxigenación. Vamos a eliminar dolor, trauma y la mala experiencia de cuando sufrieron este desgarre. Dice, siento mi espalda rara. Traes un bloqueo ahí, Liliana. Vamos a eliminar ahí bloqueos que hayan quedado. Vamos a activar portales de salida. Vamos a drenar excesos de energía que hayan quedado desde la coronilla, cabeza, cuello, hombros, brazos, espalda, desde espalda alta, media, baja. Drenamos. Vamos a eliminar sensaciones, percepciones, hipersensibilidad. Y a ver cómo sientes ahí, Liliana, a ver si aún lo sientes rara. Dice Lourdes, mi dolor de cabeza de 9 bajó a 4, bastante bien. Para, Guadalupe Viveros, delicada en el hospital. Su hijo triste por su mami enferma. Ahí sí tendría que trabajar un poquito más, no me va a alcanzar ahorita, Yolanda. María es mucho mejor. Muy bien, María Pérez. Déjame ver mensajes acá en YouTube. Dice, mejor, tenía dolor de coxis y se me quitaba en la mañana y amanecía con dolor. Dice, oh, me duelen los talones y las rodillas. Bueno, todavía te duelen, Luz, porque mandaste el mensaje antes de que fortaleciera también esa parte. Dice Paula, excelente, gracias Paula. Dice, tobillo, las personas que no entraron desde el inicio, les recomiendo regresar el video porque fortalecimos de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de todo, ¿no? Incluso a nivel cerebral también. Dice, se realinearon mis hombros y crecí 1 centímetro. Gracias. Muy bien, Leti. ¿Los demás cómo les fue con la altura? ¿Notaron alguna diferencia en la altura de la cabeza o de los hombros? Ahí Liliana ahorita puso que había notado 1 centímetro de diferencia. ¿Se quedó en ese centímetro, Liliana, o aumentó todavía un poco más? Dice, hola maestro. Dice, yo agacho mi cabeza y me duele y me viene el mareo en 8. Ahí hay el líquido cefalorraquídeo. Vamos a desintoxicar. Más que nada es intoxicación energética que traes. Y también traes una afectación en los oídos. Vamos a eliminar dolores, molestias, afectaciones, desniveles, desigualdades, desuniformidades en los oídos. Vamos a nivelar y vamos a fortalecer todos los sentidos. Y vamos a eliminar exceso de energía que hay en los oídos también. Vamos a eliminar restos de parásitos, restos de microorganismos. Y vamos a ponernos fuertes para las diversas posiciones, fuertes para agacharnos, para levantarnos, arrodillarnos, para acostarnos, fuertes para dormir, despertar. Vamos a fortalecer las geometrías del buen dormir. Y vamos a fortalecer las geometrías del hogar, de nosotros con el hogar. Y ahí hace el ejercicio otra vez, este de agacharte, a ver si todavía sientes ese mareo, Eduardo. Dice, increíble, hubo crecimiento en los hombros y altura. Muy bien, Emilia. Ahora van a estar más altos ahora. Dice, diferente, dolor en juanetes. Ok, ya para terminar, después de que mencionaste lo de los juanetes, voy a hacer un fortalecimiento ahí para los juanetes. Vamos a eliminar dolor
en las diversas partes de las plantas de los pies, por arriba, en lo que es el empeine, dolor en dedos, dolor dentro de las articulaciones de los pies. Y vamos a realinear e integrar cada uno de los dedos de los pies. De hecho, fíjate, Luz, si andas descalza, fíjate cómo tienes los dedos. Incluso si quieres, tómate una foto de los pies para que veas cómo tiene la zona del juanete. Si alguien más tiene juanetes, antes de hacer este ejercicio, tómense una foto de sus pies y vean cómo está el hueso donde está el juanete. Vean cómo se ve y tomen la foto para que hagan la comparación del antes y el después. Bien, vamos a hacer este ejercicio ya para terminar, porque ya me fui un poquito de largo ahí. Dice, yo lo volveré a ver, mido 1,49. Así por mi postura aumenté 1 centímetro, muy bien. Sí, véanlo desde el inicio, repítanlo y compártanlo en sus redes o con los familiares. Ok, si ya tomaron la foto, ya vieron ahí la diferencia de los juanetes, vamos a realinear e integrar cada uno de los dedos de ambos pies con el centro de la planta del pie. Dedo 1 con la planta del pie, centro del pie con el dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. Eliminamos malformaciones, deformaciones, enfermedades en ancestros y en nosotros que estén provocando estos problemas en los pies. Y lo hacemos lo mismo con el otro pie. Y realineamos la parte interna con la externa y la externa con la interna. Y vamos a aumentar la flexibilidad en nervios, tendones, ligamentos. Vamos a aumentar los espacios en las estructuras de los pies. Corregimos, realineamos, integramos, reestructuramos. Vamos a eliminar sobrepoblación de celular. Vamos a eliminar excesos que estén provocando estos juanetes. Y corregimos. Y dime si notaste ahí alguna diferencia, Luz. Edward dice, extraordinario, maestro, bajó a 3. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Edward. Rosy dice, gracias, Manuel, súper bien. Dice, yo sí crecí más de 1 centímetro. Muchas gracias, dice. Muy bien. Qué maravilla. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues no me va a alcanzar a hacer ya otros fortalecimientos. Las personas que entraron tarde, les recomiendo escucharlo desde el principio y dejen este video a la mano ahí porque cuando tengan algún tipo de dolor o molestia, repítanlo. Incluso si en la noche cuando les da algún dolor, pónganse los oídos, los audífonos, recuéstense y va a servir para que duerman muy a gusto. Mercy dice 1 centímetro, creció 1 centímetro más, increíble, dice. Arcos vencidos. De hecho, esto que hice, lo último, ayuda para los arcos también en la planta de los pies. Bueno, pues, muchas gracias por haber estado presentes. Y voy a ver si el próximo martes hacemos otro en vivo. Voy a ver ahí posibles temas. Si tienen temas, alguna sugerencia para otros temas, pónganme en los comentarios. Ya posteriormente yo veo los comentarios ahí en el video y de ahí saco los temas para cada vez que hago fortalecimientos. O si veo yo que en mis consultas hay algo muy recurrente, también en eso me baso para hacer fortalecimientos. ¿Por qué? Porque las personas que hacen terapias conmigo, para no estarles diciendo, ¿sabes qué? Ven y haz 2 terapias, 3 terapias, o tienes que hacer 20 terapias y muchas veces es por lo mismo. Entonces, ahí por eso es el objetivo de estos videos. ¿Sabes qué? Mira, tu problema va muy ligado con esto. Te recomiendo este video. Si de plano ves que no se quita o no baja la molestia, ya hacemos una consulta.
Les mando muchas bendiciones a todos. Que la amada, preciosa y poderosa presencia divina del Dios Yo Soy, amada Madre Virgen Cósmica, amado Hijo del Cristo, que nos proteja, nos bendiga a cada uno de nosotros y a nuestras familias, en toda nuestra línea del tiempo y en todos nuestros planos de existencia, para que mejoren nuestra salud, nuestra paz, la armonía en nuestras casas, nuestras finanzas, de manera fácil, rápida, sin esfuerzo, y que veamos reflejados todos estos cambios de manera inmediata. Gracias, Padre, por ya haber dado esta orden, que no se opone al plan divino. Hecho está, hecho está, hecho está. Muchas bendiciones y que pasen muy buenas noches.